Muy buenos días, sean bienvenidos nuevamente a su canal. Mi nombre es Ana. Este día vamos a estar preparando unas ricas y deliciosas quesadillas dobladas. Vamos a preparar dobladas y vamos a preparar redondas. Un pan de maíz tradicional y muy delicioso. Pero antes de iniciar, quiero recordarles, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita cuando se suscriban y compartir nuestras recetas para que nuestro canal siga creciendo. Y para nuestro pan de maíz vamos a necesitar, tengo acá la cantidad de 2 tazas de harina de maíz. Vamos a usar harina más seca. 1,5 tazas de crema. Tenemos 1 taza de cuajada o queso fresco. Este queso fresco yo lo hice en terrón, pero lo amasé con un poquito de crema. Aquí les dejé este pedacito de cuajada en terrón para que puedan ver cómo la había preparado. Pero la amasé así para que sea más fácil cuando estemos preparando nuestra masa para nuestro pan. 1 taza de raspadura de dulce de atado o dulce de panela. Lo hice bien raspado, bien rayadito. Tengo la cantidad de media taza de azúcar. Media barra de margarina. La llevé al microondas a derretir un poquito. Y media cucharada de royal o polvo para hornear. También vamos a usar un poquito de canela. Canela en polvo al gusto. Y vamos a iniciar. Voy a agregar acá las 2 tazas de harina de maíz. Le agregamos el royal. Le vamos a agregar de la ralladura de panela. La vamos a mezclar un poco. De la media taza de azúcar, nada más vamos a agregar la mitad. Le voy a agregar un poquitito de canela. Le agregamos el queso fresco, la margarina. Quiero decirle que la margarina usted puede sustituirla si usted quiere con manteca vegetal. También se puede hacer así. De la 1,5 tazas de crema voy a agregar la mitad y voy a reservar una parte para nuestro relleno. Y ahora la vamos a mover así un poco. Y ahora vamos a amasar con nuestra mano limpia. Para integrar muy bien todo lo que le acabamos de agregar. La crema, el queso fresco, el dulce, el azúcar. Y así nos queda nuestra masa para nuestro pan. Ya está lista. Le agregué la cantidad nada más 1/3 de taza de azúcar. Porque como le pusimos el dulce de panela, 1 taza de dulce de panela rallado, eso hace perfecto el dulce para nuestro pan. Y no le agregué sal porque el queso fresco ya contiene sal. Y ahora vamos a iniciar a hacer el relleno que va a llevar nuestro pan de maíz. Tengo acá la cantidad de 1 taza de queso ricota. En Centroamérica, en El Salvador, se encuentra lo que es el requesón. Pero acá en Estados Unidos lo preparamos con ricota. Les voy a mostrar el queso que yo estoy usando. Cuando usted lo encuentre en el supermercado, lo va a encontrar con este nombre, ricota. Tengo acá la cantidad de 1 taza de queso fresco, pero le voy a agregar más o menos la 1/3 parte de la taza, 1/3 de taza. 2 cucharadas de crema. Le agregamos 1/3 de taza de dulce de panela rallado. Le voy a agregar 1 cucharada de azúcar, azúcar regular. Vamos a usar, tengo 1/3 de cucharadita de pimienta dulce. Esto es el que le da el toque especial de sabor al relleno que va a llevar nuestros pancitos de maíz. Y ahora lo vamos a mezclar. Ya se puede sentir el olor de la pimienta dulce. Y ya la tenemos. Ya está lista. Y ahora vamos a iniciar a formar nuestros pancitos de maíz, nuestras quesadillas de maíz dobladas.
Le recomiendo tener un recipiente con agua para que moje sus manos porque la masa es un poco pegajosa. Así es que vamos a iniciar. Yo me voy a ayudar así con un plástico para hacerlo más fácil. Ya les voy a mostrar cómo yo lo hago. Hago la pelotita así. Las vamos a hacer grandecitas. Así es que aquí está. Lo ponemos así. Y con un plato lo hacemos así. Y ahí está. Miren. Ahora le vamos a poner el relleno. Así. Vamos a ser generosos con el relleno. Aunque esto cuando se está cocinando en el horno, se están horneando, se le rebalsa un poquitito. Así es que no se preocupe por eso. Y vamos a cerrarla. Lo cerramos así de las orillas. Y ahí tenemos ya nuestra primera quesadilla de maíz doblada. Puede ayudarse así de la orillita para evitar de que se le salga mucho el relleno. Y ahí la tenemos. La vamos a ir poniendo en una bandeja. Tengo acá mi bandeja en donde le puse papel encerado. Y la vamos a poner así. El papel encerado ayuda para que no se nos pegue en nuestra bandeja. Ahora vamos a hacer otra. Así. Ponemos ahí. Ahí. Si usted quiere hacerlo así con el plato, pero si no, usted puede hacerlo también con las manos, si usted quiere hacerlo así. Lo único que la masa es bastante pegajosa y para hacerlo más fácil lo hago así con el plato, ayudándome con el plato. Le pongo el relleno y ahora cerramos. Nos ayudamos así a la orilla, poniéndole presión con nuestro dedito. Y ahí ya tenemos otra. Miren. Ahí está. Y así vamos a seguir. Voy a seguir haciéndolas y cuando ya las tenga listas, regreso con ustedes. Quiero mostrarles que ya tenemos nuestras quesadillas dobladas, nuestro pan de maíz doblado. Ahora vamos a iniciar a hacer unas redondas. Y para hacer nuestros pancitos redondos, lo vamos a hacer así. Tengo acá mi cantidad de masa. Vamos a hacerle así como un pequeño orificio para ponerle el relleno. Así, miren. Y ahora le ponemos el relleno. Así. Y lo vamos a ir cerrando así. Miren. Ahí. Después que lo hemos cerrado, lo vamos a redondear así un poco. Y con esto de nuestra mano, lo hondo de nuestra mano, le vamos a hacer así, como formando un volcancito. Así. Y ya tenemos el primero. Miren. Ahora hacemos lo mismo, lo vamos poniendo en nuestra bandeja y vamos a seguir haciéndolos. Y luego regreso con ustedes. Y miren, ya terminamos de hacer nuestros pancitos redondos. Algo que les quiero decir, el relleno siempre queda así, aguadito. Así. Este es el que nos sobró. Si usted no quiere, si usted lo siente que es demasiado aguado cuando usted está formando los pancitos, solamente hágalo con el queso ricota. Y le agrega el dulce y la pimienta dulce. Y así le va a quedar delicioso también. Porque hay quien que me ha dicho que le ha quedado aguado. Es normal porque como yo le agrego crema también y le agrego cuajada un poquitito, eso hace que quede más líquido, más aguadito. Pero prepárelo así como yo le digo, nada más con el queso ricota. Si tiene requesón, solo requesón, le agrega el dulce de panela así rallado, el dulce de atado y la pimienta dulce, que en El Salvador le llamamos pimienta gorda.
y así le va a quedar delicioso. Así es que ahora lo que voy a hacer, lo voy a llevar al horno, lo voy a poner a 350 grados Fahrenheit, que es más o menos 180 grados centígrados. Yo les voy a decir el tiempo que se va a llevar en el horno. Así es que lo vamos a llevar. Miren, quiero mostrarles que ya nuestro pan de maíz ya está listo. Nuestras quesadillas dobladas y nuestros pancitos de maíz rellenos. Así es que ahora las voy a dejar enfriar un momento y luego las vamos a llevar a nuestra mesa. Se llevó la cantidad de 40 minutos en el horno. Y ahora vamos a poner aquí en una bandeja o en un plato nuestro pan, nuestras quesadillas de maíz dobladas. Nos han quedado tan perfectas, nos quedaron bien suavecitas. Miren, miren qué delicia. Están riquísimas. Miren de abajo, está perfecta. Y las redonditas también, quedaron deliciosas. Vamos a ponerlas aquí. Esta receta es fácil de hacerla. Si usted tiene cuajada, si no tiene cuajada, usted puede hacer la cuajada. Esa cuajada yo la preparé, yo la hice. Un día les voy a traer a compartir la receta de cuajada en terrón. Esta es una receta que siempre me trae recuerdos, una receta por mi abuela. Yo las hago así como yo aprendí a hacerlas, a prepararlas con mi abuela. Y yo, como les dije anteriormente, no se preocupe porque siempre el relleno se siente aguado. Si usted lo siente muy aguado, ya le expliqué cómo puede hacerlo. Nada más prepárelo con el requesón o la cuajada o el queso ricota. Que la cuajada no sea muy salada, ¿verdad? Porque entonces el relleno le va a quedar muy salado. Y le agrega el dulce de panela así rayadito o el dulce de atado. La pimienta dulce o pimienta gorda como la nombramos allá en El Salvador. Y ahí está listo su relleno. Y la masa que preparamos, nuestra masa para nuestros pancitos que va con la crema, la cuajada, la mitad que le pusimos, ¿verdad?, de margarina, el dulce de panela rallado, el polvo para hornear. Yo le voy a poner todas las medidas que usamos para nuestra receta en la cajita de descripciones del video. Así que ahora vamos a nuestra mesa a llevar nuestro pan. Así que ya está listo acá, servido nuestro pan, listo para tomarnos un cafecito. Como quisiera que ustedes estén acá para que puedan disfrutarlo conmigo. Quiero mostrarles cómo nos quedan. Miren, ahí está el relleno de nuestros pancitos. Mi abuela le llamaba a esto tamalitos de maíz. Con ella fue como yo aprendí a hacerlos, como se los dije anteriormente. Y las dobladas nos quedaron bien deliciosas y suavecitas. Miren, se deshace fácilmente. Ahí está el relleno. Y están deliciosas. Un olor que se le siente al olor de la pimienta dulce. Y esta fue mi receta de este día para ustedes. Espero les haya gustado. Que me den su comentario, qué les pareció. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias a todos los que se han suscrito a mi canal. Bienvenidos. Los que no se han podido suscribir, los invito a que se suscriban y activen la campanita. Compartan también mis recetas para que este canal siga creciendo. Deseo de todo corazón que se encuentren bien, que tengan un lindo día lleno de paz y tranquilidad. Se les quiere.